distintos tipos de medidas de ley. Está el proyecto de ley, cuyo propósito principal es enmendar, crear o derogar una ley existente. Es decir, si no existe legislación sobre determinado tema, pues uno la puede, ¿verdad? La Asamblea Legislativa la puede crear. Si existe, se puede enmendar, que significa modificar la ley. Y si existe y no es conveniente para nadie, se puede derogar, que significa eliminar, dejar sin efecto. Pero además de los proyectos de ley que tienen vida perpetua una vez aprobada la ley, hasta tanto se derogue, existe la resolución conjunta, la resolución concurrente y la resolución, y cada una tiene un alcance distinto con relación, en primer lugar, al proyecto de ley, ¿verdad? Ya sabemos que las resoluciones no son proyectos de ley, y la diferencia principal es que las resoluciones tienen un alcance menor al proyecto de ley. A modo de ejemplo, la resolución conjunta es aquella expresión de voluntad de la Asamblea Legislativa que tiene efecto de ley, pero por tiempo limitado. El mejor ejemplo es el presupuesto de Puerto Rico. El presupuesto de Puerto Rico se aprueba todos los años para los meses de verano y entra en vigor el 1 de julio del año en curso, y termina y está vigente hasta el 30 de junio del próximo año. Y ese proceso ocurre año tras año. Y una vez el presupuesto es aprobado, el proyecto de presupuesto es una resolución conjunta. Tiene vigencia de un año. Así ocurren con otras resoluciones conjuntas. La diferencia principal con el proyecto de ley es que el proyecto de ley tiene, una vez aprobado, tiene vida perpetua, y la resolución conjunta tiene efecto de ley, pero por tiempo limitado. Las resoluciones concurrentes las utilizan los cuerpos de ordinario para hacer algún tipo de expresión sobre cualquier tema político, ¿verdad?, o presupuestario, o de interés para la sociedad. Y la resolución es una medida de ley un poco más simple, que de ordinario lo que pretende es auscultar, investigar sobre determinado tema para poder tener los elementos necesarios a los fines de determinar si conviene o no preparar un proyecto de ley o una resolución conjunta o una resolución concurrente para atender la situación que se estudie o se trabaje mediante la resolución. Estas distintas medidas es importante pues conocerlas y reconocerlas, porque como hemos visto, el alcance de cada una de ellas es distinta. Cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, no podemos aislarnos del resto de las ramas de gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Como sabemos, está la rama ejecutiva, también conocida como Poder Ejecutivo, representada por el gobernador o la gobernadora, y las agencias. Como sabemos, las agencias son las que instrumentan la política pública, que establecen las leyes. Poder Ejecutivo, como mencioné, gobernador o gobernadora. Las agencias, que en Puerto Rico rondan las 120 aproximadamente, y los municipios, que son 78 municipios en Puerto Rico. Y eso, vuelvo e insisto, es bien importante conocerlo y dominarlo, porque en la medida en que uno sepa que para cabildear hay que integrar gestiones en el área legislativa y en el Poder Ejecutivo, pues de esa manera se trabaja organizada y coordinadamente para uno poder, y nos lleva ya entonces a los objetivos del cabildeo, a impulsar o derrotar una medida legislativa. ¿Cómo? Influyendo en la toma de decisiones en la legislatura o asamblea legislativa. Cuando uno realiza
cabildeo es con el propósito de, además de impulsar o derrotar, crear ánimo de apoyo o rechazo entre legisladores, sus ayudantes, los votantes son los electores, y la opinión pública. Los legisladores son los que ocupan puestos de senadores o senadoras o representantes en la Asamblea Legislativa. Los ayudantes son muy importantes porque son los asistentes de los legisladores y son personas que tienen contacto continuo con los legisladores, que son los que tienen el poder de aprobar o rechazar medidas legislativas. Los votantes, cuando hablamos de votantes, son personas que estén en la misma situación, ¿verdad?, o rango de la persona que está cabildeando a favor o en contra de una medida legislativa. Y la opinión pública, que es la opinión que generan los medios de comunicación en Puerto Rico. Entiéndase, los periódicos, la radio, la televisión. Se recomienda que cuando uno va a la Asamblea Legislativa a hacer cabildeo, uno vaya con unos objetivos definidos, con un listado de personas a visitar o instituciones a visitar para presentarle, ¿verdad?, los objetivos definidos. Uno debe tener una estrategia a seguir. ¿Por dónde comienzo? Por la Cámara, por el Senado, visitando la fortaleza o jefes de agencia. Y muy importante, una campaña de acción pública, porque en la medida en que uno logre la simpatía del Poder Ejecutivo, representado por el gobernador, gobernadora o los jefes de agencias, los legisladores y la prensa, pues las posibilidades de éxito en el cabildeo, de la medida que uno esté gestionando a favor o en contra, tiene mayores probabilidades de éxito. Perdón. Como vemos en la gráfica, cuando se cabildea, uno lo puede hacer a nivel individual, ¿verdad? En mi caso, yo, José Torres, puedo ir a la Asamblea Legislativa a pedirle reuniones a senadores o representantes y solicitarle que apoyen o rechacen tal proyecto de ley o resolución conjunta, concurrente o resolución, la que llamamos simple, por determinadas razones. Pero, además de la gestión que uno puede hacer a nivel individual, existen lo que se llaman grupos de interés, que aquí, a modo de ejemplo, la lista no es exhaustiva, existen organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comerciales, bancarias, políticas. No necesariamente me refiero a partidos políticos, son organizaciones que pueden tener algún interés político, religioso, profesionales, educativos, jurídicos, y la lista, si uno si nos ponemos a enumerarlas, podría, ¿verdad?, ser mucho más extensa. A modo de ejemplo se me ocurre organizaciones deportivas. Así que, además del interés que pueda tener una persona en particular al hacer cabildeo, debemos saber que existen grupos de interés que influyen en el proceso legislativo, como las aquí mencionadas. Para cabildear uno debe tener una estrategia a seguir y uno debe ir con un plan estructurado. Si es para que se apruebe un proyecto de ley o una resolución y no sea redactado, pues uno debe ir con un proyecto, con una medida preparada, ¿verdad?, que sea consona con el grupo de interés, o si es una persona particular, ¿verdad?, con su interés. Utilizar el formato de la Asamblea Legislativa, que es bien importante mencionar que los proyectos que origina la Cámara de Representantes se llaman proyectos de la Cámara de Representantes o resoluciones de la Cámara de Representantes y se le asigna un número, o si es el Senado de Puerto Rico, proyecto del Senado, resolución del Senado, y se le asigna un número que es por orden de entrada.